Hola, ¿qué tal amigos aventureros? Bienvenidos a su canal Randy Adventures. El día de hoy vamos a hablar acerca de Zion National Park, un parque maravilloso y es el inicio de esta nueva serie en la cual recorro más de 6 estados incluyendo Utah y diferentes parques nacionales. Desde Orange County hasta Zion son aproximadamente 10 horas, más de 600 millas, pero antes de llegar allá haremos una pequeña escala en Horseshoe Bend, que en español significa curvatura con forma de herradura. Y por favor recuerda que para mantenernos seguros hay que mantener nuestra distancia. El estacionamiento te cuesta $10 y el recorrido que haces desde el estacionamiento a este lugar son 0.6 millas o aproximadamente 12 minutos de caminata. Al llegar, respira hondo y sorpréndete con esta maravillosa vista. El agua proviene del Gran Cañón y como pueden observar, realmente parece una herradura. Es un lugar precioso y perfecto para tomar fotos. Después de esta hermosa parada continuamos con Zion National Park y vamos a recorrer el camino Pa-Rus, que viene desde la entrada del parque y termina al final de la cañada en un lugar llamado Templo de Sinahuaba. Es un recorrido de 9 millas o 3 horas, así que te recomiendo que mejor uses el shuttle o el autobús de Zion. Cobra $1, pero tienes que reservarlo y recuerda mantener tu distancia dentro del mismo. Es de suma importancia que no le des de comer a los animales salvajes, pues arruina su dieta. La última parada del autobús es el Templo de Sinahuaba. A partir de ahí tienes que caminar hacia The Narrows, pero durante el camino ve poniendo mucha atención porque puedes encontrar varios animales silvestres. ¡Miren! ¡Un lindo venadito! Está muy lindo y todo lo demás, pero recuerden la regla de oro, no hay que alimentarlos, incluso hay una penalidad si lo haces. Tomemos este ejemplo, tengo un Ardillus gordilus. No te deja en paz hasta que le des de comer. Vean la insistencia, estoy hablando que está a menos de 1 metro de distancia de mí, no está espantado porque sabe que tengo algunos snacks que le pueden interesar, pero yo con la voluntad de hierro le digo que no. Y señoras y señores, llegamos por fin a The Narrows, o en español, Los Estrechos. Es el camino más famoso de Zion, y es que como puedes observar, vas caminando en el río. Dime, ¿en qué otro lugar puedes hacer algo así? Es una actividad que te recomiendo hacer al menos una vez en tu vida. Pruébalo, te divertirás. Es muy importante que realices esta actividad de acuerdo a tu ritmo. Algunos tendrán una mejor condición física que otros, pero independientemente del nivel físico que tengas, te recomiendo llevar estas 5 cosas. Un bastón o un palo, zapatos firmes o botas de agua, gorra o sombrero, protector solar y mucha agua. Ese día caminé 15 millas aproximadamente y eso dio un total de 5 a 6 horas, si no mal recuerdo. Caminando a contracorriente definitivamente fue un ejercicio que después de haberlo realizado quedé tan exhausto que no me levanté hasta la mañana siguiente. El sendero no cuenta con ningún tipo de señalamiento, así que déjame darte el mejor consejo. En cuanto empieces a caminar, vas a llegar a un tope en donde está una bifurcación. Hay 2 caminos que tomar. Ese es el punto estrella en el que querrás tomarte la foto para que no sigas avanzando de más. Caminar en ese sendero es una experiencia única para que te sientas tan pequeño y diminuto al lado de la fuerza enorme que tiene la naturaleza. Y es que si notan en las paredes, pueden ver esa perfección detallado que tiene el agua. Son años y años, milenios, de haberse tallado poco a poco con el agua y formado estas esculturas impresionantes. Un dato súper importante que casi se me olvida mencionar es que el río tiende a crecer, así que es súper importante que vayan al Visitor Center y pregunten o incluso vean en los señalamientos cuál va a ser la marea de ese día, ya que el nivel del agua puede subir aproximadamente 2 metros en menos de 30 segundos, así que es súper rápido y es algo que no puedes correr y evitar. Por eso es muy importante poner la seguridad de uno primero y la diversión después.
El siguiente lugar a visitar en Zion son las Emerald Pools, o pozas esmeralda. Reciben ese nombre debido a que una bacteria que se encuentra en el agua le da esta coloración magnífica. Las pozas se dividen en pozas lower, que se encuentran abajo, y upper, que se encuentran arriba. El camino hacia la poza de arriba es un poco estruendoso, así que te recomiendo estar descansado y, como siempre, bien hidratado, para que cuando llegues arriba puedas admirar esta belleza. A decir verdad, fui en una temporada en la que no había mucha agua. Sin embargo, aún así disfruté mucho ver este paisaje. Un dato curioso es que las piedras grandes que se observan arriba se le llaman Weeping Rocks, que significa piedras lloronas. Y es que sí parece que están llorando, pero en realidad es el agua que pasa a través de las grietas de la misma piedra. Llegamos a Angel's Landing, el trail más peligroso del parque de Zion. En realidad es bastante peligroso. Se han registrado alrededor de 15 muertes en este trail, y es que no es para menos. Tiene una altura de 600 metros desde el fondo del cañón hasta el punto más alto del pico, y la vereda es bastante estrecha. De hecho, no se puede pasar más de una persona a la vez. Así que si me preguntaran cuál es el trail más difícil, definitivamente sería este. El total del recorrido son 8 millas redondas, lo que significa que aproximadamente te tomará de 3 a 6 horas escalar este lugar. De verdad te deja con la lengua de fuera, el aliento perdido, posiblemente toda tu ropa sudada, pero no te preocupes, estando aquí arriba se seca, y mientras se seca admiras este paisaje tan hermoso que parece que fue tallado a mano. Es indescriptible. Esta es tan solo la base del Angel's Landing. En mi caso estaba cerrado y no pude entrar, pero aún así la vista es impresionante. Claro, hay que ver hacia abajo con mucho cuidado. Si eres como yo, tendrás un poco de miedo, pero sé valiente y ten la máxima seguridad posible. Y por último, pero no menos impactante, tenemos el Canyon Overlook Trail. Este es uno de los caminos más fáciles que tiene Zion, y de hecho es uno de los más bonitos también. Lo recorres en menos de una hora y es una milla redonda, así que no es algo tan estruendoso y creo que toda la familia puede disfrutarlo. Al llegar a la cima te darás cuenta que es uno de los lugares en los que puedes decir, wow, este paisaje es perfecto para una postal. Con esto concluimos la aventura de hoy, espero se hayan divertido. Si les ha gustado el video, denle like, coméntenlo y suscríbanse y activen la campanita. Los veré en la siguiente aventura, que será en un misterioso lugar desértico.